Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que es las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Por estas fechas, Colombia celebra el Grito de Independencia, una fecha fundamental que comenzó, dicen los historiadores, porque un español de apellido Llorente no quiso prestarles un florero a un grupo de criollos que quería homenajear a don Antonio Villavicencio, que se encontraba de visita en Santa Fe de Bogotá. Pero aquí en Señal Colombia se celebra la fecha patria en el mejor estilo del canal, con los puros criollos. Los anteriores eran algunos apartes de Los Puros Criollos, un programa que ha cautivado a los televidentes y también a la industria de la televisión en Colombia, que lo ha premiado en repetidas ocasiones. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, el fenómeno de Los Puros Criollos. Hola Señal Colombia, mi nombre es Alejandro. Yo soy Luisa. Nosotros somos bogotanos, tenemos 30 años, somos geólogos de la Universidad Nacional y ya hace varios años que vivimos en Bergen, Noruega. Bueno, cosas como colombiano que creo que me han cambiado un poco ha sido, por ejemplo, el clima. Por ejemplo, acá en Noruega, pues los inviernos oscurecen muchísimo, así como en el verano hay muchísima luz. Y particularmente en Bergen, pues llueve muchísimo y entonces el clima es una porquería a veces. Como colombiano, ir acá en Noruega, pues ha sido, yo creo que me he tenido que acostumbrar a algunas cosas diferentes que creo que no he experimentado en Bogotá. Pero en general me ha gustado mucho. Creo que la mayoría de los colombianos que vivimos acá, creo que al principio nos chocaron algunas cosas. Por ejemplo, se dice que la gente acá es un poco más fría, un poco más reservada. Lo chévere de Señal Colombia es como que es una manera diferente de ver el país. De lo que más me acuerdo es de, por ejemplo, pues aparte de Los Puros Criollos, está el otro programa de Santiago, que es el de En órbita. Está el programa de Eduardo Arias, el de defensor del televidente. Es también muy chévere. El bugle. Yo creo que en general la programación de Señal Colombia a mí lo que me brinda es como una pequeña muestra de dónde está Colombia hoy culturalmente, cómo ha llegado ahí y pues no solo eso, sino cómo sigue cambiando, y eso es algo que pues, difícilmente podría encontrar en un periódico, en un noticiero. Hay periodismo empírico. Cualquiera puede estudiar periodismo y puede estar acá haciéndole estas cuestiones al pueblo colombiano, entrevistándolo, haciéndole portadas. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a los capítulos de Los Puros Criollos, el que más me gustó, creo que es difícil escoger el mejor, creo que muchos me divirtieron. Entre los que más me acuerdo está el de la chocolatina Jet, está el de la ruana, la panela, el de los moteles también estuvo muy bacano. Y que viva el amor. Ah, no. Sí, Que sea un motel o fuera de un motel, que viva. En cuanto al capítulo de Los Puros Criollos de la chocolatina Jet, creo que pues tiene que ver mucho con la conexión que tienen Los Puros Criollos con los colombianos, en que el álbum de la chocolatina Jet es algo que yo creo que estuvo en la casa de muchas personas. Y en mi casa estuvo ahí. Yo cuando era niño de repente me encontré un álbum todo roto, que quizás fue el que mis hermanos en algún momento habrán empezado, y ese fue el que terminé de llenar. Me ayuda para aprender a dibujar y a leer. Al estudiar geología
o yo creo cualquier persona en Colombia que estudió ciencias naturales, en algún momento algo tuvo que haber aprendido de las láminas de chocolatina. Como geólogo, siempre me acuerdo de las imágenes de los minerales, de las capas de la tierra. Entonces yo creo que ese capítulo fue como un homenaje a esa pieza importante de mi educación. Yo creo que la principal razón por la cual los puros criollos se conectan con los televidentes es pues, porque le da relevancia a cosas que han sido parte de toda nuestra vida como colombianos. Es bacano que eso represente ser colombiano, que ese tipo de símbolo. Ajá. Y es bacano verlo y tener acceso a eso. Lo que debería sentir el pueblo y el orgullo que debería sentir por sus raíces y la multiculturalidad que hay en el país. Entonces, un saludo para todos en Señal Colombia y hagamos juntos la televisión que queremos. Testimonios como el de Alejandro hablan del impacto profundo que ha tenido los puros criollos, no solamente en Colombia, sino por fuera del territorio nacional. Y para seguir hablando del tema, en este homenaje que le estamos haciendo a este programa, estamos con Néstor Oliveros, su director, mentor, gestor, bueno, una cantidad de cosas más. Bueno, usted ahora, bueno, han pasado ya varios años desde que arrancó y que llegue un testimonio como el de Alejandro desde la fría Noruega, conmovido con el programa de la chocolatina Jet. ¿Usted cómo lo vive usted? Pues eso es una cosa muy chévere porque uno sí siente que eso que pretende el programa y es despertar como ese sentimiento y eso de la colombianidad, afuera creo que se siente un poco más. Uno afuera viendo un chocorramo se siente más colombiano que nunca. ¿Cuál ha sido la evolución de los puros criollos? Pues yo creo que en la primera temporada, pues los temas obviamente lo pusimos nosotros porque fue la convocatoria de tema libre y habíamos escogido como teniendo en cuenta esos que habían salido en semana y otras ¿Ustedes cosas. se basaron en lo de semana? Pues nosotros tuvimos en cuenta como eso, dijimos, estos podrían ser unos temas A tener en cuenta. a tener en cuenta porque acá está la gente votando y eso. Pues no queríamos hablar tan de los oficiales, pues. Los puros criollos. Y que fue, pues, la alegría de haber encontrado, por ejemplo, a Santiago como presentador, porque como les he contado varias veces acá, el piloto se hizo con otra persona y ya faltaban 3 días para cerrarse la convocatoria. Yo decía, pero ese no es. Es como que la tarea estaba hecha y se decía todo lo que era, pero como que no. Y me acordé de Santiago con una amiga en común y entonces fuimos y el domingo la convocatoria cerrada el martes, el domingo hicimos lo del Divino Niño allá en el 20 de julio y editamos toda esa noche el lunes y lo entregamos y fue como un acierto. Entonces esa primera temporada pues fue todo eso y como habernos encontrado ahí y empezar a trabajar juntos el asunto. La segunda temporada yo creo que la disfrutamos mucho, fue una cosa ahí como muy chévere, más calmadita, había mejor presupuesto, pues ya estaba la experiencia de la primera y eso. La tercera a mí no me pareció tan acertada, no sé. A mí personalmente no me gusta mucho la tercera. La cuarta sí creo que va a ser excelente, no se la pierdan. Y en la cuarta hay una cosa chévere que fue la gente, el mismo público el que escogió los temas. ¿Cómo ha evolucionado el seguidor de los puros criollos? Pues yo sí creo que ha habido, como que se ha ampliado el espectro, como que uno sentía, por ejemplo, en la primera temporada que era y la segunda como más los jóvenes, uno sentía que era muchísimo joven que... Muchísimo sub-30. Sí, muchísimo sub-30 que la seguían. Y luego como en estas temporadas, por ejemplo en la cuarta y siempre, y por los comentarios que se encuentra uno, por la gente que escribe, uno siente que ahorita el espectro se amplió mucho, que hay muchos jóvenes y pues inclusive Incluso dicen niños. que es un programa familiar. Sí, Imagino sí. que esa no era la idea de ustedes al comenzar. Bueno, No, eso era como, precisamente por las cosas que se dicen y cómo se tratan y todo uno lo veía como para, por ejemplo, para niños, que eso ha pasado, que nos han invitado ya precisamente a 3 colegios, que las profesoras a los niños de los jardín o en primaria les ponen
a que hagan algo sobre lo que ellos consideran más criollo, sobre niños de primaria haciendo ese tipo de cosas. 7, Entonces 8, uno 9 siente, años, sí. sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más acá. Ya saben que Bueno. esta es su casa. Todo el mundo Gracias a pregunta ustedes. por su programa, entonces aquí los tendremos, espero, muchas más veces. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Criollo. La palabra criollo nos remite de entrada a la papa criolla o al perro criollo, pero su origen fue un americanismo empleado en la época de la colonización para referirse a aquellos nacidos en el continente americano que tuvieran un origen africano o europeo, a diferencia de los indígenas nativos. Los denominados de esta manera no fueron siempre bien vistos. Se sabe que durante el siglo XVI y tiempo después, en el Virreinato de la Nueva España, ubicado por el Imperio Español en la zona del actual México, se prohibía el matrimonio entre funcionarios españoles y mujeres criollas. También se conocía como criollos a los negros nacidos en el territorio americano para diferenciarlos de los que habían llegado de África como esclavos. En la actualidad, la noción de criollo permite referirse a las personas nacidas en un país hispanoamericano, pero también resaltar a los sujetos u objetivos con características propias y distintas de esos países. Criollo es, por lo tanto, algo propio, distintivo o autóctono de Latinoamérica. En el mundo hispanohablante también se refiere a algo del país o nacional. Mi nombre es Viviana Torres, soy directora de una casa cultural y me gusta ver televisión. Tengo gusto variado, me gusta ver documentales, pero también series de televisión. El colombiano que diga que no ha visto novelas, aunque sea escondida, las ha visto. Los fines de semana, sobre todo en domingo, veo bastante televisión. Nosotros todavía tenemos la costumbre de ver televisión en familia y sentarnos en el sofá todos a ver televisión. Tengo que confesarle que usted siempre me ha parecido una persona muy bonita. Me gusta, en cine nos vemos, porque puedo ver y programarme para ver cosas que no estén en la cartelera pues, de cine. Me gusta los puros criollos porque es como la identidad de uno, como la colombianada, como verse uno mismo en televisión y reírse uno mismo de las cosas de uno. Santiago Rivas es ese vecino bonachón que uno entra a la tienda y lo saluda a uno y uno no sabe por qué lo saluda a uno, y le dice vecino y uno no lo conoce, pero termina uno hablando con él. Y uno termina hasta contándole qué va a hacer en el desayuno y qué hizo y por qué lo hizo. Mi nombre es Santiago Rivas y esto es Los Puros Criollos. Hay un recuerdo que tengo de la niñez y es el almanaque Bristol. Yo creo que por eso ese programa es uno de los que me gustó más, porque uno le podía contar a los hijos que eso existió, pero era como un mito. Ah, ¿eso existía de verdad? ¿No? Entonces es como cuando uno le decía a los hijos que la televisión era en blanco y negro y se reían de uno. Entonces el almanaque Bristol es mi capítulo favorito porque mostró algo que era un recuerdo de niñez. Entonces son almanaques que son chéveres, que nunca mienten lo que es mentiras. Que los puros criollos somos todos, somos parte de eso, somos la empanada ahí adentro, como ese programa que también me acuerdo, y que buscando en los pueblos y buscando también en las tiendas de barrio, encontramos muchas historias de los puros criollos. Hagamos juntos la televisión que queremos.
Son muchos los televidentes de Señal Colombia que, digámoslo así, se han tomado tan a pecho el programa Los Puros Criollos que se identifican a sí mismos como eso, como puros criollos. Y para hablar del tema, pues nada mejor que tener aquí a Santiago Rivas, a quien la primera pregunta que le voy a hacer, hola Santiago, es, ¿usted se considera un puro criollo o está enrasado con algo? No, yo creo que todos, es que mientras más uno se enrace, más puro criollo es, ahí está el mestizaje, es decir, Exacto. ser criollo es ese mestizaje que combina lo árabe, lo africano, lo español, todo lo que venga, porque lo además sueco, lo alemán. judío, lo vasco, lo claro, y mientras más llegaban, más puros criollos nos volvemos porque somos más mestizos. O sea, más gosques. Más gosques, exacto. ¿Cómo se relaciona la gente con su experiencia, con el himno, con el escudo, con la bandera? Hay reverencia, irreverencia, burla, ironía, absoluto respeto. Mire que existe una relación muy parecida a la que existe con el abstracto de la patria, ¿no? El patriotero y el patriótico así loco. Tiene lo mismo, que es repetir hasta el cansancio que es lo máximo y que es lo más hermoso, pero cuando usted le pregunta ni lo entiende, ni lo sabe, ni lo recuerda, ni nada. Entonces, sí, es como un discurso vacío. Un discurso vacío, exacto, un discurso fanático, un discurso que está más en la emoción de ser un fanático que en la causa misma. Entonces, como que la gente está... Eso en un principio, y la gente se lo toma en general con ironía, y de hecho por eso nosotros en la primera temporada tenemos un capítulo sobre la camiseta de la selección, que es como una forma de la bandera. Sí, que ha cambiado muchas veces, Mil veces. Como la bandera de la Nueva Granada, Colombia en el siglo XIX, que tuvimos varias banderas. Exacto. Y que es de hecho lo que justifica muchas veces que exista una bandera. O sea, que la bandera y el país se justifica muchas veces en su selección de fútbol o en sus deportistas. En sus músicos, sus artistas. Exacto. La bandera de todos los símbolos patrios es con el que menos pelea uno, porque al igual que pasa con todos los símbolos patrios, pues ya qué, ya estos son los colores y ya este es el diseño y esta será nuestra bandera por siempre. Cuéntenos un poco lo del voto criollo, en qué consiste, cómo nació esa idea y cuál es. ¿En qué consistió? Porque ya cerramos comicios. ¿Ya cerraron las urnas? Exacto, ya cerramos las urnas, ya los jurados contaron, ya todo. Después de haberse analizado las bancadas y el voto criollo, pues bueno, esto fue una estrategia que nació desde el canal para tratar de meter a la gente más en el proceso de la creación del programa, poniéndolos a votar por los temas que querían para la temporada. Y a la gente se le pusieron 16 temas. Son un tarjetón de 16 temas, en donde había temas que para mí son todos irrefutablemente temas para los puros criollos, pero la gente pues, decidía qué quería ver en la siguiente temporada. Entonces ganaron, vamos a ver si me acuerdo de todos, pero ganaron la jerga criolla, el jabón rey, la tramitomanía, los celadores, los oficios de parque, la cartilla Nacho Lee, el desayuno criollo, las plazas de mercado, y metimos uno más, no me acuerdo. Bueno, y a eso se suma los temas de la cuarta temporada, que ahí le adelantó uno, Capax. Entonces, entonces ahí con eso hicimos un revoltijo, un atollado, y tenemos una temporada de 13 temas. El anterior fue un mensaje de publicidad criolla pagada. Santiago, muchísimas gracias y un placer haberlo tenido acá. Bienvenido siempre, puertas abiertas. No nos veíamos desde el 300, ¿no? Sí. 300, ¿se acuerdan que estamos en capa, calzoncillos con una lanza? Sí. Bueno. 5, 4, 3, no, pero diga eso que estuvo chévere. Empezamos este capítulo cargando un florero. Estábamos recordando el episodio que dio origen a lo que se conoce como la nación colombiana, el grito de independencia. Llorente, un comerciante español, no quiso prestarles un florero a unos criollos que querían hacer un agasajo, una cena, porque venía don Antonio Villavicencio, que era criollo. En esa época había mucha pelotera entre los criollos y los españoles, y dicen los historiadores que en el zafarrancho se rompió el florero. Unos dicen que sí, unos dicen que no. El hecho es que ese 20 de julio quedó marcado como el día cero de la nacionalidad colombiana. La nacionalidad colombiana por lo general se representa en símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno son como los tres fundamentales. Si yo tuviera que escoger símbolos patrios, obviamente también tendría este del florero, que para mí es fundamental. Bueno, el florero siempre termina rompiéndose. Pero también me gusta el bocadillo veleño,
la mochila aruaca y bueno, hay tantos otros, el machete que no es colombiano, pero el machete campesino. Podríamos decir sin temor a equivocarnos ni a ser exagerados que la historia de este país ha sido escrita con la punta de un machete y si no me creen, empecemos la lección. Los símbolos son fundamentales para identificarnos como sociedad, como comunidad, como nación, como logia, como tribu, como lo que queramos y precisamente son parte de eso que llamamos aquí en Señal Colombia todo lo que somos. Obviamente están los símbolos patrios de los que ya habíamos hablado, los oficiales, bandera, escudo, a eso se les puede sumar árbol nacional, flor nacional, fauna nacional, en fin, una cantidad de elementos, pero también están aquellos que no son más que costumbres, usos, tradiciones que se van convirtiendo en parte de la nacionalidad y precisamente de eso se trata los puros criollos. No solamente de ir a los símbolos clásicos, a los básicos, sino también a esos símbolos que han surgido de manera espontánea y haciéndolo con mucho humor. ¿Crees que la crisis económica en Europa afecta directamente a la economía de mesitas del colegio? Y en esa categoría caben una expresión literaria como Macondo, que es un imaginario de Colombia que nació de la pluma de Gabriel García Márquez y que los colombianos nos la apropiamos para hablar de lo insólito, lo absurdo que ocurre en nuestro país. También está un vehículo, un automóvil que fue diseñado en Francia, que luego se ensambló en Colombia, pero que se volvió tan colombiano. Me estoy refiriendo al Renault 4. Se hizo con bastante cariño. ¿Con cariño a qué? Con cariño a nuestra patria. También hay elementos que son comunes a varios países de la región latinoamericana, como por ejemplo la arepa, pero en Colombia sentimos mucho orgullo por la arepa paisa, la arepa boyacense, la arepa santanderiana. También hay marcas comerciales que se convierten en genéricos de la vida cotidiana, como lo puede ser la chocolatina Jet, el chocorramo, el almanaque Bristol, que es una publicación que viene de Estados Unidos y se traduce acá. En fin, son tantos los símbolos de lo que podemos denominar lo colombiano, lo criollo, que la lista se haría interminable. Incluso pueden ser polémicos. Por ejemplo, un arma cortopunzante, que es un símbolo de la vida campesina, pero también un arma muy agresiva como el machete. Muchos lo consideramos como un símbolo fundamental de ser colombiano. O una música que llegó de México, los corridos prohibidos, que en sus letras hablan de narcotraficantes, son una especie de exaltación al delito, a la delincuencia. Se genera polémica, eso pues debe ser considerado como un símbolo de lo colombiano o es algo perverso. Sin embargo, la realidad nos dice que eso está presente en la vida de muchísimos colombianos en las regiones rurales y de pequeños municipios también, como de barrios de las grandes capitales de nuestro país. Permitan que me presente, mi nombre es Santiago Rivas y hoy están viendo un programa llamado Los Puros Criollos. Cualquier manifestación de cualquier región del país o de varias regiones del país merece la consideración de Señal Colombia. Y Señal Colombia siempre ha tratado estas manifestaciones con el respeto que se merece. Ha sido tan importante la comunicación que ha habido a través de los puros criollos entre el canal y los televidentes que la votación de la que hablaba Santiago Rivas hace algunos minutos tuvo sus resultados y la gente participó de manera activa. Pero no solamente han sido ustedes los televidentes, también la industria de la televisión, sin importar si es canales privados, canales públicos, canales culturales, han reconocido la importancia de los puros criollos en distintas premiaciones. Pásate a la pública. Bien por Santiago, ¡vivan los criollos! Los puros criollos es un ejemplo, de pronto el más citado, del que más se habla, el más famoso, pero un ejemplo más de cómo Señal Colombia ha involucrado en su programación la cultura, las costumbres regionales, ha integrado el país a través de programas en los cuales los que somos de aquí entendemos y miramos un poco con profundidad qué es lo que está pasando allá. Por ahora sigamos celebrando esta época del 20 de julio con este homenaje que le estamos haciendo aquí en Todo lo que vemos a los puros criollos. El capítulo de los puros criollos que más me gustó fue el capítulo en el que hablan del Renault 4. Me gustó mucho porque muestra de una forma muy particular como esa idiosincrasia que existe, digamos, en el país.
El capítulo de los puros criollos que más me gustó fue el de los perros criollos, porque habla de defender la vida más allá de cosas como el origen o la raza de los perros. El capítulo de los puros criollos que más me gustó fue el de los mecánicos, porque me pareció bastante cómico cómo nos contaban la historia de ellos, de su diario vivir, de todo lo que pertenece a su idiosincrasia. Bueno, el capítulo de los puros criollos que más me gustó fue un capítulo que hicieron sobre las chivas en Colombia, sobre toda la historia que tiene este elemento, que es un símbolo, digamos, de esta región del eje cafetero. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, homenaje a los puros criollos. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Para seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia, en Facebook, Señal Colombia, página oficial, y en Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad para que hagamos juntos la televisión que queremos. Hasta entonces.